En el año 2011, mi invitada de hoy publicó un libro que la convirtió en una de las figuras más polémicas del mundo. Quizás usted haya oído hablar de este libro. Se intitula El himno de batalla de la madre tigre, así es. Y fue escrito por Amy Chua, una profesora estadounidense que es hija de inmigrantes chinos. El libro documentaba su experiencia como madre y allí detalla el método que utilizó para criar a sus dos hijas en Estados Unidos. Pero lo que ella pensó que eran solo sus memorias terminaron siendo interpretadas por millones de personas como un controversial manual de cómo criar hijos para que fueran exitosos. Esto es quizás lo que la mayoría de la gente conoce de la profesora Chua. Pero lo que es menos conocido internacionalmente es que mi invitada de hoy es una muy destacada, muy reconocida profesora académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Amy Chua acaba de publicar un nuevo libro llamado Tribus Políticas y ahí argumenta que ignorar las dinámicas que existen entre distintas razas, clases y culturas agrupadas en tribus afecta a la democracia y puede impulsar el ascenso de fuerzas autoritarias, desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo. Esta es mi conversación con la profesora Amy Chua sobre todo esto y mucho más. Mire. ¿Qué son tribus políticas? Cuando hablo de tribus políticas, me refiero a un tipo de identificación grupal que es tan intensa que la identidad propia se entrelaza con la del grupo. Solo quieres aferrarte al grupo y defenderlo a toda costa. Hay tribus positivas como una familia o un equipo deportivo. El problema es cuando el tribalismo se apodera del sistema político porque los argumentos y las políticas públicas dejan de importar y solo haces lo que diga tu tribu y punto. Usted mantiene que Estados Unidos cometió enormes errores en Vietnam, en Afganistán, en Irak, por no entender el carácter tribal de esas sociedades. Explíquenos eso. Estados Unidos tiende a ser muy idealista y nuestra política exterior, por lo general, ignora las identidades de grupo que realmente importan en los países que queremos ayudar. Nuestro principal error en Afganistán fue que solo vimos terrorismo, sin darnos cuenta, por ejemplo, de que los talibanes no eran solo un grupo fundamentalista, sino también un grupo étnico que consistía en gran parte en los pashtuns, que temen perder su dominio histórico en la región. Pero usted argumenta que esto no solo pasa en países pobres como Afganistán, por ejemplo, sino que también pasa aquí, en Estados Unidos. Estados Unidos está comenzando a exhibir este tipo de dinámicas políticas destructivas. En primer lugar, es porque ha habido una gran transformación demográfica. Se estima que para el 2044 los blancos ya no serán mayoría en este país. Hay quienes sienten que su grupo está siendo amenazado y eso hace que se vuelvan más insulares y opten por el tribalismo. La segunda razón es que hoy existen dos tipos de blancos en Estados Unidos. Por un lado están los blancos educados de las costas y de las ciudades cosmopolitas y multiculturales como Chicago. Y por otro, los blancos de clase trabajadora que están en el sur y en el interior del país. De hecho, Donald Trump llegó a la presidencia porque logró presentarse como parte de este segundo grupo de blancos, que sienten que los blancos educados lo controlan todo y no se interesan por los estadounidenses reales, entre comillas. Usted mantiene que el tribalismo en la política es un fenómeno mundial. Uno de los países que usted utiliza como ejemplo es Venezuela. Y argumenta de manera muy controversial que una de las razones por las cuales Hugo Chávez llegó al poder es debido a los estándares de belleza que había en Venezuela y a los temas raciales. ¿Qué quiere decir usted con eso? Durante cientos de años, los estándares de belleza se han basado en rasgos europeos, como la tez clara, aun si la mayoría de la población no tiene estos rasgos. Cuando Chávez llegó, dijo: tengo rasgos africanos, tengo el pelo rizado y estoy orgulloso de ello. Nosotros somos América India. América India, Indoamérica somos nosotros. Rompió con un tabú. Habló de temas de los que ningún otro político había hablado y muchos se identificaron con él.
Por supuesto que hay factores económicos que explican su ascenso, pero podríamos preguntar lo mismo del ascenso de Donald Trump. ¿Fue el tema racial o el económico lo que lo llevó al poder? Creo que son ambos, y en Venezuela también. ¿Cuál es el antídoto a eso? ¿Cómo hacer para que un país no sufra la fragmentación y la conflictividad que aparecen cuando hay tantas divisiones? Yo hablo del concepto del supergrupo. Se trata de un país con una identidad colectiva fuerte, como lo es el ser estadounidense o americano, pero en el que también se pueden expresar las identidades de subgrupos. Entonces, en Estados Unidos hay irlandeses americanos, japoneses americanos, libios americanos, etc. No es una fórmula perfecta. Hacen falta protecciones para las minorías, pero creo que la manera de combatir el tribalismo es tener una identidad nacional fuerte, capaz de conectar las identidades de diferentes tribus sin reprimirlas. Hacer una tribu de tribus sería lo ideal. Usted y yo comenzamos a interactuar profesionalmente hace ya muchos años, cuando publicó un libro muy interesante que se llamaba El mundo en llamas. Y después publicó un libro sobre sus experiencias de ser madre, una madre muy estricta, que causó un furor mundial. Háblenos de esa experiencia y de ese libro. En 2011 publiqué una memoria sobre mi experiencia criando a mis dos hijas de manera muy estricta. Tenía estándares académicos muy altos. Quise que aprendieran a tocar violín y piano porque eran los instrumentos más difíciles. Limitaba el número de pijamadas o tardes de juegos. No era un libro de recomendaciones ni una guía de cómo ser padre, pero se convirtió en una tormenta internacional de la noche a la mañana. Me gusta pensar que si el libro se hubiese llamado El himno de batalla de la madre italiana o rumana, no hubiese importado tanto, pero se llama El himno de batalla de la madre tigre. Y como dice una amiga, creo que combinó el miedo por el alza de China con la ansiedad de ser padre. La profesora Amy Chua es la autora de un libro que se llama Tribus Políticas, cómo el instinto grupal define el destino de los países. Y como hemos oído, también es autora de una memoria acerca de cómo es madre disciplinaria de dos maravillosas hijas que él tiene. Muchas gracias, profesora Chua. Muchas gracias.